Uf, madre mía, qué emoción, qué apertura, qué maravilla, qué emoción, qué vibración, qué sentimiento, qué contenta de estar aquí. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, esto ya está en marcha, esta inauguración, el 8º Congreso de la CNSE ya ha tenido esta apertura emocionante. Bueno, quiero primero presentarme. Soy la presidenta, bueno, quiero presentar al presidente José Manuel, por favor. Sí. Acompañarme, por favor, acompañarme. Sí, acompañarme. Bueno, sinceramente, los pelos de punta, José Manuel. ¿Cuántos años trabajando y qué experiencia hoy aquí? Que esto, madre mía, no me lo creo, ¿eh? Los delegados de toda España están aquí hoy, han venido todos en diferentes transportes hasta aquí, hasta Extremadura, que pensábamos que era muy difícil y de verdad, este esfuerzo tan increíble por conseguir llegar aquí, de todos los delegados, todos los asistentes, muchísimas gracias por conseguirlo, por hacerlo posible y continúa tú con esta apertura, por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias primero. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Un placer estar aquí en el 8º Congreso. Bueno, me gustaría invitar a todas las autoridades, por favor, que me acompañen aquí. Por favor, acompañarme, por favor. Primero, saludaros a todas las personas, invitados, autoridades. Quiero presentar a todas las personas que nos acompañan. Primero al señor José María Vergeles, consejero. También a las personas que nos acompañan, en este caso es la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, María José Pulido. También al director general de Personas con Discapacidad, Jesús Martín. También al vicepresidente segundo de la ONCE, Alberto Durán, por favor. Encantado, un placer. Y también a saludar a todas las autoridades que nos acompañan esta tarde, que están aquí sentados, acompañándonos. También a las diputaciones de Badajoz y de Cáceres, también por acompañarnos. Amelia, que está por aquí también. Desde el Ayuntamiento de Cáceres también, por favor, saludar. A María Ángeles, que nos acompaña, la directora de Accesibilidad. A José Vicente Granados, del SEPAZ, a todas las autoridades del grupo, de diferentes grupos que nos acompañan esta tarde. Del CERMI, por favor, también encantados de estar aquí. Un placer a todas las autoridades que nos acompañan. Saludar a todas las federaciones que nos están acompañando, asociaciones, delegados. Un placer. Es verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí. Es la primera vez para mí así un evento tan importante. Y bueno, es verdad que recibir, ¿no?, aquí a tanta gente me siento súper contento. El 8º Congreso, gracias de verdad por hacerlo posible. Llevamos muchísimo tiempo trabajando, es una experiencia y una oportunidad para nosotros, para nuestra federación y para nuestro movimiento asociativo, conseguir esta oportunidad para conocer cómo es nuestro trabajo día a día, que este Congreso sirva para seguir con esas estrategias, esa línea de estrategias políticas que tenemos, que llevamos trabajando muchísimo tiempo. Es una oportunidad de encuentro. Hemos celebrado aquí el encuentro de personas mayores, el campamento de jóvenes, el encuentro de modelos. Es un congreso que, la verdad, que para cerrar este ciclo, esta etapa, es muy importante para nosotros. La CNSE tiene esa capacidad y nos gustaría seguir trabajando y continuar con este movimiento que tenemos, que nos sentimos muy orgullosos. Gracias también porque este 8º Congreso que se celebra aquí para nosotros es un apoyo, el que hemos recibido, muy importante de parte de las instituciones.
Es un apoyo que hemos recibido también de Diputación, del Ayuntamiento, Diputaciones de Cáceres, de Badajoz, del Ayuntamiento de Cáceres, y nos sentimos muy orgullosos también porque la Junta nos ha ayudado, la Asamblea de Extremadura también, y para nosotros sin ese apoyo no hubiese sido posible. Quiero deciros a todos y a cada uno de vosotros que estos días disfrutéis al máximo, disfrutar todo lo que hemos preparado, y quiero que disfrutéis mucho, y voy a dejar también la palabra a las autoridades. Y en este caso quiero dejarle la palabra a José María Vergeles, en este caso, por favor. No, pues perdón, Alberto Durán. Alberto Durán, sí, Alberto Durán. Perdón, José María, Alberto Durán, sí. Gracias. Buenas tardes. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, anfitrión, presidente de las personas sordas de Extremadura, vicepresidente del Gobierno de Extremadura. Muchísimas gracias por estar aquí. No soy yo el organizador, pero lo hago. Siempre que tenemos una autoridad en el ámbito de la discapacidad, pues lo tenemos que agradecer porque necesitamos que estéis cerca, ¿no? Concejala, muchísimas gracias. Jesús, amigo, seguramente que cuando José Manuel le aludía a las autoridades se refería un poco a todos, pero bueno, creo que Jesús y yo no estamos aquí como autoridades, sino que estamos como amigos de la comunidad sorda. Y querido Roberto, presidente del CNS, pues muchísimas enhorabuenas por estar en este congreso, muchísima suerte en este. Decías tú que era muy importante, es tu primer congreso como presidente, porque seguro que llevas ya unos cuantos a la espalda, ¿verdad? Y un saludo también especial para la gente de la comunidad sorda y para los líderes que han estado y que han llevado a la comunidad en los últimos años, antes que Roberto, para Concha, a la que tengo mucho cariño y he convivido con ella pues muchísimos años, y seguimos conviviendo en la etapa como presidenta de la Fundación CERMI Mujeres, y a Luis Cañón, que también está por aquí. Bueno, a todas las personas que formáis la comunidad sorda y que sabéis liderarla y que sabéis trabajar por ella. Y un saludo no sé dónde está, que no lo veo desde aquí, pero sé que está Luis Cayo por aquí, el presidente del CERMI, nuestro presidente. Pues un abrazo fuerte, Luis, y pues creo que no hay mejor motivo para venir a Extremadura que un congreso, el 8º congreso de la CENSE. Yo quería deciros muy pocas cosas, pero creo que importantes. La primera, hemos pasado momentos muy malos, hemos cerrado un cuatrienio muy complicado, y estamos acostumbrados las personas con discapacidad a que cuando las cosas vienen complicadas, cuando hay menos recursos, pues a nosotros se nos dice rápidamente que hay menos recursos, ¿no? Y cuando hay más recursos, tardamos un poquito más en tener la suerte de asistir a ese reparto más generoso. Hemos pasado una pandemia, ha habido una situación muy complicada. En la ONCE, por primera vez en 85 años, que vamos a cumplir 85 años, se lo digo a una organización que tiene más años que nosotros, que no es lo habitual. Lo habitual es que hablemos a gente que tiene menos años de historia, pero CENSE está desde el año 36, nosotros del año 38. Bueno, pues hemos tenido que sacar a las personas de las calles, ¿no? Y a los vendedores y vendedoras, 19.000 personas con discapacidad. De ahí vienen todos los recursos que tenemos, ¿no? Y por lo tanto fue un año tremendamente complicado. Hemos pasado luego el volcán, hemos pasado la pandemia, hemos pasado nevadas, hemos tenido la guerra de Ucrania y nos hemos tenido que reinventar. Hemos tenido que en cada momento estar atendiendo a la discapacidad en aquello que le hemos atendido siempre, pero además, ¿verdad? Hemos hecho mascarillas, hemos hecho batas, hemos hecho respiradores para hemos repartido comida. Hemos enviado a Ucrania más de 15 tráilers de 13 metros cada uno con material. Hemos hecho un cocido solidario para financiar a las personas que tienen necesidad en Ucrania, personas con discapacidad, y también para las personas que lo pasan mal en España en banco de alimentos. Estamos en los momentos duros y estamos con vosotros en los momentos complicados. Ese es el motivo, esa es la principal idea de la Fundación ONCE, estar con la discapacidad. Y yo vengo hoy aquí a redoblar el compromiso de la Fundación ONCE con la CNS
contigo, Roberto, que eres vicepresidente de la Fundación 11, con toda la comunidad sorda y con aquellos proyectos que para vosotros sean claves, sean fundamentales. Cuando ayer o antes de ayer hablaba con alguien y le decía que hoy iba a estar aquí, le decía que para mí era espectacular, me había quedado el recuerdo hace muchos años, bueno, unos cuantos años, no tantos, del primer congreso de personas sordas a la que asistí, el silencio atronador de la comunidad sorda diciendo estamos aquí y queremos tener un papel en la sociedad, queremos no sentirnos aislados, queremos estar con vosotros. Hoy que nos decía Roberto que nos queríais trasladar un mensaje de cómo os sentís las personas sordas en el mundo de los orales, pues que sepáis que ese mensaje ha llegado y que para nosotros vuestro silencio para nosotros nos transmite una inmensidad. Os deseo las mejores de las suertes en este congreso. Deseamos que os vaya bien y a todos nos irá bien. Deseamos poder compartir proyectos conjuntamente en el seno de toda la discapacidad, que compartamos lo importante y que seamos capaces todos juntos, que es lo que nos va a permitir llegar a cumplir los objetivos, que todos juntos podamos pelear y que podemos llegar a la meta. Cuando en el congreso que tomaba posesión Concha, perdonad que no es una broma, es un símbolo, pero Concha me pidió un bolígrafo. Y yo me he traído hoy igual, un bolígrafo igual, es un bolígrafo normal, un Pilot negro. Me he traído un Pilot nuevo como en el congreso delictivo donde se elegía a Roberto. Yo estuve antes que Roberto llegaba después, llegaba de Canarias. Yo le quiero hoy hacer entrega a Roberto de un bolígrafo igual que el que le di a Concha. Y ese bolígrafo es para que escribamos juntos el futuro de las personas sordas, CNS y la Fundación 11. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias, de verdad, Alberto, por esas palabras tan bonitas. Ha sido un placer escucharte. Y ahora vamos a darle paso a Jesús Martín, por favor. Adelante. Puedes bajar un poco más. Está bien. Perfecto. Mi familia. Buenas tardes a mi tierra, a Cáceres. Bueno, buenas tardes, autoridades, vicepresidente, concejala, querido Roberto, presidente, Alberto, amigo, presidente del CERMI, tantas y tantas caras que me han acompañado a lo largo de mi ciclo vital y también personal. Gracias, CENSE, por darme la oportunidad de estar en este 8º Congreso, cuyo lema, además, plantea un reto de futuro. Y además de plantear ese reto de futuro, este lema que habéis elegido certeramente es una seña de identidad de este asociacionismo resiliente que nace en los albores de la Guerra Civil y que ha sabido, y lo sabrá hacer otra vez, Roberto, como decías antes, reinventarse y ampliar esos espacios de vida colectiva que eran las asociaciones para transformarlos también en lugares de prestación de servicios, pero sobre todo de reivindicación y de incidencia política. La CENSE es hoy ese activismo de la mejora del bien común que reivindica el respeto a la diversidad humana, pero también a la diversidad lingüística
y lo reivindica como un presupuesto irrenunciable de la inclusión y la vida en comunidad de las personas sordas. Sois, además, el mejor ejemplo, o un muy buen ejemplo, de la aplicación de la Convención de la Discapacidad, que, como sabéis, es esa norma que cambia radicalmente el abordaje de entender y asumir la discapacidad. Antes se nos escondía, se nos apartaba. Con esta norma se nos empodera, se nos capacita. Antes se nos atendía, ahora se nos acompaña. Antes se nos ignoraba y esta convención dice que se nos tiene que escuchar, que se nos tiene que respetar. Cuestiones que siempre, cuando yo llegué en el 98, han estado en el corazón de la CENSE y por eso debéis sentiros muy orgullosas de la entidad a la que pertenecéis. Querido Roberto, has asumido el mejor regalo que puede tener una persona sorda y es ponerte al frente de este activismo transformador de una entidad que, como he dicho antes, nace en el momento más difícil de la historia de nuestro país, para congregar y para abrir una realidad que algunos dicen silenciada en un grito de autodeterminación. Tú, junto a tu consejo, sois depositarias de anhelos que deberán cristalizar en derechos. Y para eso tenéis mi mano tendida para construir juntas un país donde las personas sordas seáis, estéis y contéis. Este congreso también debe servir para rendir tributo a tantas personas sordas y oyentes que desde ese activismo transformador, como digo, han dado lugar en una ley a su lengua, a vuestra lengua natural. Un asunto que estaba en pancartas y en proclamas hace 20 años, habéis conseguido que ahora sean políticas públicas y derechos exigibles. Gracias de nuevo al movimiento CENSE por reclamar aquello que tenía que ser por decencia de Estado. En esta legislatura, a punto de finalizarse, hemos dado con humildad pasos firmes para proteger, para promover vuestras lenguas amadas, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, acometiendo una labor importante, y gracias, Mariluz, a la directora del CENELSE, el corpus de la lengua de signos española como herramienta imprescindible de conocimiento, de normalización y del cuidado del patrimonio lingüístico que atesora la comunidad sorda. En el próximo Consejo Nacional de la Discapacidad aprobaremos, como me pedíais, un marco estratégico para la revitalización de la lengua de signos española, porque España cobra sentido también en sus lenguas y un Estado debe contar con instrumentos, palanca, que salvaguarden este tesoro, este patrimonio que viene de la comunidad sorda. La nueva Ley de Igualdad de Trato incluye la discriminación lingüística, un motivo de exclusión que ya tiene nombre propio en la norma, para que podáis invocarlo cuando se os prive de usar vuestra lengua natural. Y en breve anunciaremos las mejoras sustanciales y que ya llegan muy tarde para que podáis utilizar el teléfono 112 sin discriminaciones. Llevo desde que el presidente Sánchez anunció el adelanto electoral en una desazón, pero no me resigno a que no vea la luz el reglamento de la Ley 27/2007, que, como sabéis, hemos construido juntas desde el respeto a la libertad inherente que tenéis las personas sordas, para que nadie os diga qué sois, para que podáis elegirlo todo. Este tesón lo he aprendido en esta casa y voy a dejarme la piel para que este
texto vaya a Consejo de Ministras antes de que acabe la legislatura, porque el trabajo está finalizado y precisamos del último empujón para poder llevarlo al BOE. Deciros también que estamos trabajando intensamente para reconocer, como hemos visto antes a María José, manifestaciones culturales que emanan de la lengua de signos como patrimonio cultural inmaterial, porque son cultura de España y son expresiones imprescindibles para comprender y respetar esta diversidad humana. En este caso, el adelanto electoral también nos obliga a ser muy diligentes para que este reconocimiento de estas manifestaciones emanadas de la lengua de signos sean reconocidas en un Real Decreto Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado español. He venido a Cáceres con mi compañero, con mi amigo Javier Rebollo, persona altamente comprometida como todo el equipo de la Dirección General y del Real Patronato sobre Discapacidad, que hacen el mejor servicio público, que es el que pone en el centro a las personas. Me iré de este ministerio sabiendo que mi realidad, nuestra realidad, está en las mejores manos. No quiero finalizar sin agradecer por abrirme, Luis, en el año 1998, Concha, Roberto, las puertas de vuestra casa, por enseñarme tanto y dejarme acompañaros en esta vuestra causa. Os puedo decir y os digo que hemos de poner pasión y tesón para que los derechos humanos sean la norma y no la excepción, sean la meta y no el anhelo. Y estoy convencido que juntas, como hemos hecho tantas veces, seguiremos transformando esperanzas en derechos. Muchísimas gracias por tu discurso, Jesús, maravilloso y encantado de escucharte, de verdad. Tienes que notar que tienes muchísima experiencia, muchísimos años trabajando con la CNSE, o sea que la conoces perfectamente. Bueno, pues ahora es el turno de María José Pulido, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres. Bienvenida cuando tú quieras. Buenas tardes. Traigo un saludo de bienvenida a esta ciudad de Cáceres. Es un honor para nuestra ciudad ser la ciudad anfitriona, gracias, anfitriona de este congreso en el que la Confederación Estatal de Personas Sordas se reúne, os reunís, para revalidar vuestra relevancia en la suerte que corre la vida del colectivo de personas sordas en España. Que venís aquí a plantearos nuevos retos en este mundo cambiante, nuevos desafíos, entre ellos ese desafío a corto plazo tan necesario como es el reglamento para que de verdad vuestra lengua sea un derecho cada día y en todos sitios. Permítanme también decirles que es un honor para mí tener la oportunidad de agradecerles desde esta mesa, desde este atril, su persistencia, el compromiso de esta organización en la lucha por los derechos de las personas sordas y, por lo tanto, en esa lucha por una sociedad que sea realmente inclusiva. Saludos, vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, presidente Roberto Suárez, secretario general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín. Ya veo que te quieren mucho aquí en esta casa. Y me gusta que fluya ese sentimiento y ese afecto entre las personas que luchan y están comprometidas por los derechos humanos. Y eso se ha visto a la hora de los saludos y de las presentaciones. Y un saludo al vicepresidente de la ONCE, Alberto Durán. Antes comentaban así en bajito, ¿qué sería de nosotros sin la ONCE?
claro, es importante que contemos con estas alianzas entre las organizaciones que están dispuestas, decididas a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Y un saludo muy especial al presidente de FESA, José Manuel Cerca. Él es amigo desde hace mucho tiempo, le tenemos ahí en el ayuntamiento, empujando, reivindicando, tenaz, persistente, siempre planteando nuevos retos, nuevos desafíos para que de verdad nuestra ciudad sea inclusiva. Reitero mi saludo de bienvenida a todas las personas que de alguna manera participáis en este congreso. Como digo, bienvenidos, bienvenidas a esta ciudad que es maravillosa. Supongo que la veréis esta tarde, ¿no? Es esta tarde cuando la vais a ver. Una ciudad llena de encanto por sus monumentos y por sus gentes, entre los cuales están los compañeros y compañeras de FESA y de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres y yo misma. Una ciudad que hoy se siente como si le hubieran hecho un regalo, porque realmente tengo que decir que el traer este congreso aquí ha sido un regalo. El poder ver a tantas personas de nuestra España, de nuestra nación, paseando por las calles de Cáceres va a ser algo, creo que histórico para nuestra ciudad. Así que muchas gracias por este regalo. Como confederación, con muchas décadas ya, como aquí se ha dicho, sois los decanos de las organizaciones de la discapacidad, nacisteis con la clara idea de haceros fuertes y uniros para afrontar los desafíos que como personas sordas teníais. No estamos en 1936, hemos avanzado, creo que eso es innegable y evidente. Hemos ido construyendo un mundo más amable, más inclusivo, pero aún persisten obstáculos. Por eso es necesario seguir luchando, seguir trabajando, seguir desde las instituciones y las administraciones desarrollando políticas que nos lleven de verdad a la accesibilidad universal. Y para ese camino nos necesitamos, tejiendo esas alianzas que aquí se han visto claramente que nos han traído hasta aquí con éxito. En Cáceres, justo antes de las elecciones, estábamos a punto de aprobar un plan de inclusión de la ciudad. Confío en que con el cambio de legislatura no se trunque el trabajo hecho, los acuerdos a los que habíamos llegado y podamos contar con una herramienta, ese plan de inclusión, que nos permita eliminar las barreras, todas las barreras, pero también las barreras comunicativas que recortan oportunidades a las personas sordas. Porque realmente las personas sordas deben acompañarnos a las demás personas, a las orales, a las oyentes, en todos los ámbitos, y así podremos conocernos mejor, respetarnos más y luchar conjuntamente por todos los derechos. Desde el ayuntamiento, al que todavía represento hoy aquí, os aliento a continuar trabajando, luchando, pero siempre, como reza el eslogan de vuestra confederación, unidos y en alianza con las demás instituciones, como hasta ahora. Muchas gracias y feliz congreso. Muchísimas gracias, María José Pulido, por tus palabras tan bonitas. Ahora pasamos al presidente de Confederación. Roberto, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar mi discurso, en primer lugar, quiero saludar a las personas que me acompañan hoy en este acto de apertura, especialmente a mi querido Alberto Durán, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Fundación 11. También a mi querido Jesús, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad.
a la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres y al vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura. Estamos en Extremadura y es la tierra que va a asumir y que asume este 8º Congreso. También quiero agradecer a las personas que nos acompañan a la inauguración de este 8º Congreso de la CENSE y quiero saludar especialmente al presidente de la Federación de Extremadura. No he acabado. Quiero también aprovechar esta oportunidad a saludar a las personas que nos acompañan hoy como invitados, a querido Luis, presidente del CERMI estatal, Luis Cayo, también, cómo no, a Mariluz, la directora del CENELSE, un saludo especial a las personas que han creado la historia de la CENSE, 2 personas muy queridas por mí, expresidente de la Confederación, Luis Cañón, y expresidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Concha Díaz. Un saludo muy especial para vosotros y vosotras. También a las personas representantes que hoy nos acompañan de la Diputación de Cáceres, de Badajoz, así como de las direcciones generales, de la concejalía y representantes del Grupo del Partido Popular. Amigos, amigas, delegados, delegadas y diferentes representantes de las federaciones autonómicas de toda España afiliadas a la CENSE. Lo primero, para empezar, quiero dar las gracias a Extremadura por acoger hoy el 8º Congreso. Sin vuestro apoyo y sin vuestra colaboración de las diferentes entidades que hoy nos acompañáis, hubiera sido imposible poder aperturar este Congreso. Muchísimas gracias por ese apoyo. Como sabéis, el lema de nuestro Congreso es Reconstrucción Asociativa, transformando realidades. Nos encontramos hoy en Cáceres, en el 8º Congreso, para reflexionar nuevamente acerca de cuál es el trabajo que tenemos que realizar las asociaciones de personas sordas, pero también sus socios y socias para conseguir esa transformación. Primero hemos empezado a analizar internamente ese trabajo. Hoy empezamos un congreso, pero no empezamos a trabajar hoy. Llevamos mucho tiempo trabajando, un trabajo previo que nos ha llegado hasta el día de hoy para trabajar la reconstrucción asociativa, la reconstrucción del movimiento asociativo de personas sordas. Gracias a ese diagnóstico previo, un diagnóstico valiente, un diagnóstico que nos va a permitir crear estrategias que van a encauzar a nuestro movimiento asociativo con el fin de empoderar y revitalizar nuestro movimiento asociativo. Estamos trabajando por fortalecer esa reconstrucción del movimiento asociativo, pero necesitamos el compromiso de las asociaciones y las federaciones que conforman nuestra confederación, por el fin de esa reconstrucción del movimiento asociativo de personas sordas. Ese fin último, que no empezamos de cero, ese trabajo, como os decía anteriormente. Anteriormente, las personas que han tomado la palabra previa a mí hablaban de que en breve es nuestro cumpleaños. Cumplimos 87 años de historia, 87 años de trabajo. La Confederación Estatal de Personas Sordas es la entidad más antigua de la discapacidad en España. Algunas asociaciones que están aquí tienen más de un siglo. Las federaciones aparecieron justo cuando llegaba la democracia a nuestro país, a España. Algunas de las que nos acompañan hoy en día. Llevamos, como podéis ver, mucho tiempo creando los pilares y las estructuras de nuestras propias organizaciones. Tenemos una historia común, una trayectoria. Somos prestadores de servicios para las personas sordas.
Como veis, tenemos una historia que tiene un peso, una importancia, que toda esta historia, su fin último y su última lucha es por conseguir los derechos de las personas sordas. Esa es nuestra fin, esa es nuestra meta. Hemos vivido situaciones, como podéis recordar, en el año 2007 conseguimos un hito, el reconocimiento de la lengua de las personas sordas, de las lenguas de signos. Otras situaciones, otros hitos en épocas difíciles, como la crisis económica del 2008, así como hace poco hemos vivido épocas difíciles en la situación de la pandemia. También situaciones que hemos vivido a través de la guerra de Ucrania. En todas esas situaciones hemos contado con nuestra red asociativa, con nuestra estructura, que ha sido capaz de organizarse para atender y dar respuesta a todas las necesidades de todas las personas sordas. Nos hemos unido y hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. La sociedad no está preparada para nosotros y nosotras. Nosotros y nosotras tenemos que enseñar a la sociedad cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras necesidades, y lo hemos hecho hasta ahora. La vida de las personas sordas ha ido mejorando gracias al propio trabajo de las personas sordas. Sin nosotros y nosotras, España no podría funcionar. Tenemos que seguir trabajando en ello. En el Congreso vamos a presentar buenas prácticas, las cuales nos van a motivar, nos van a orientar y nos van a impulsar a reformularnos nuestra vida asociativa, la vida asociativa de las personas sordas. Y además también nos van a fortalecer. Este Congreso demuestra a la sociedad civil el poder de transformación de las asociaciones de las personas sordas que en el día a día tienen como fin el dignificar la vida de las personas sordas en todas las etapas de su vida. En el año 2018, en el Congreso de Bilbao, estuvimos trabajando en diferentes medidas, como por ejemplo, el hecho de capacitar a las personas sordas para que estén unidas y sigan formando parte del movimiento asociativo, así como para captar nuevos socios y socias. También demostramos esa capacidad de poder atraer y poder conectar con la juventud sorda. Queremos promover el voluntariado dentro de nuestro movimiento asociativo, crear espacios de participación de diferentes temáticas, porque la comunidad sorda es una comunidad diversa. En España hay 1.230.000 personas sordas y tenemos que reflexionar acerca de la creación de nuevos espacios de participación política, así como de espacios de activismo, con el fin de fomentar el liderazgo de las propias personas sordas. Queremos capacitar a las nuevas juntas directivas para que se comprometan y luchen por los derechos de las personas sordas. La CENSE, las federaciones y las asociaciones, todas tenemos una responsabilidad, pero necesitamos tener claro qué cosas no son útiles, qué cosas tenemos que modificar y cómo podemos dinamizar la vida de las personas sordas y de las asociaciones. Tenemos que reflexionar sobre el modelo del movimiento asociativo que necesitamos actualmente, así como implementar los diferentes cambios a los que decidimos que son importantes, modernizar y reestructurar de nuevo la estructura de las asociaciones, de las federaciones y de la confederación. Son cosas que, como digo, llevamos tiempo trabajando con un fin. El fin es que no queremos perder los derechos que ya hemos adquirido. Derechos que necesitan la infancia sorda, necesitan poder formar parte de una educación bilingüe plena. El derecho de las personas sordas a utilizar la lengua de signos. Tenemos derecho a acceder a todos los servicios y recursos adaptados a nuestras necesidades, que sean accesibles a nosotros.
desde los inicios de la etapa de nuestra vida hasta el final de nuestra vida. No puede ser que no tengamos derecho al acceso. No permitimos que nos discriminen en el ámbito del empleo. El derecho a las mujeres y a las niñas sordas a estar en un entorno libre, sin violencia y sin discriminación, solo por el hecho de ser mujeres o niñas con discapacidad, mujeres o niñas sordas. El derecho de las personas sordas a la diversidad, así como el derecho al uso de la lengua de signos y al aprendizaje de la misma. Luchamos por priorizar nuestros derechos y creemos que esas urgencias políticas de situaciones que compañeros y compañeras que me han precedido en la palabra han trasladado, hemos hablado acerca del reglamento de la lengua de signos. Llevamos esperando muchísimo tiempo. Es un momento de situación electoral y, bueno, pues ¿tenemos que aceptar que vamos a perder este derecho? No. Tenemos que conseguir que ese reglamento se apruebe antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque toda la política, si conseguimos esa voluntad política, es una deuda que tienen con la comunidad sorda y no podemos permitir que esto no se lleve a cabo. Tiene que llegarse a implementar y tiene que llegarse a reconocer ese reglamento y aprobarse como tal. No podemos esperar más. Recordar al Gobierno que la política pública a favor de las personas sordas tiene que ser una política pública de calidad. Hoy se centran mucho en el ámbito económico. Por favor, céntrense en la calidad. Queridas delegadas, queridos delegados, queridos todos y todas, la unidad es el motor de la vida asociativa de las personas sordas. Tenemos que subirnos a ese barco que nos encauza hacia el compromiso de la reconstrucción y de la revitalización del movimiento asociativo para conseguir el bien común de todas las personas sordas. Recordando una frase que yo creo que es imposible olvidar, que decía Juan Luis Marroquín, que la unidad hace la fuerza. Y también quiero que recordéis que nada sin las personas sordas, nada para las personas sordas sin las personas sordas, nada más. Buena estancia, buen debate, feliz congreso y muchísimas gracias. Bueno, para finalizar, que ya es el último, va a hablar el vicepresidente segundo de Extremadura, José María Vergeles, por favor, cuando quieras. Ahora sí. Buenas tardes a todas y a todos. Queridos compañeros de mesa, bienvenidos y muchísimas gracias por estar en este acto de comienzo de este congreso, de este 8º congreso. Gracias a las autoridades que nos acompañan, gracias a todas las entidades que han hecho posible que este congreso se pudiese celebrar aquí. Me estoy refiriendo a las diputaciones provinciales, tanto de Badajoz, está aquí su presidente, Cáceres, está aquí su diputada en representación de la Diputación, la Asamblea de Extremadura, la Junta de Extremadura y cuantas otras entidades han colaborado para que esto sea posible. Yo decía que dijeron cuando estábamos ahí fuera, cuando hemos llegado, que nos fuésemos preparando porque íbamos a tener una entrada sorprendente. Creo que utilizaron la palabra sorprendente. Y así ha sido. Sé que este congreso se celebra cada 4 años. Un apunte solo. Dentro de la incidencia política que debéis tener las organizaciones, las asociaciones y la Confederación, pensad que durante un ratito
cuando lleguemos, aquellos que supuestamente escuchamos bien y hablamos bien, no pasaría nada porque nos sometieseis exclusivamente al lenguaje, al lenguaje gestual o al lenguaje para intentar que empatizásemos desde el primer momento y conocer el apagón que todos y todas tenéis en vuestro día a día desde que encendéis la televisión hasta que se puede acceder a cualquier servicio público. Solo un ratito, para que aquellos que no lo entiendan sean capaces de ponerse en vuestros zapatos del apagón informativo que se puede producir si no vamos hacia una sociedad cada vez más inclusiva. En segundo lugar, yo quiero lanzar algunas reflexiones importantes en este congreso. La primera de ellas es que el lema está bien elegido, muy bien meditado y muy bien reflexionado. ¿Y por qué digo esto? Porque a las organizaciones en general de la discapacidad, a la Confederación Estatal de Personas Sordas, se le ofrece el aval, se le ofrece el reconocimiento de haber sido capaces de poder tener y poder haber luchado durante todo este tiempo por un futuro muchísimo mejor para todas y para todos. Eso es una parte de la incidencia que el asociacionismo, en ese lema que tenéis, es una parte de la incidencia social. Una parte de la incidencia social. Pero tenéis que conseguir, y yo creo que eso es lo que intenta trasladar el lema que habéis elegido en vuestro congreso, que tengáis la incidencia política que os merecéis. Y esto es algo tremendamente importante. Porque independientemente de la necesidad de la publicación del reglamento, que es una norma muy bien elaborada y que estoy convencido que seremos capaces entre todos y entre todas de echarla adelante y que pueda ver la luz cuanto antes, independientemente de eso, hay muchísimas acciones que se hacen desde el ámbito político que ayudan a tomar decisiones para seguir fomentando una sociedad muchísimo más inclusiva. El hecho de que podáis acceder en igualdad de condiciones a los derechos que tenemos como ciudadanos y como ciudadanas, como personas, y que ampara la convención a la que hacía referencia el director general de Derechos de Personas con Discapacidad, es uno de los pasos más importantes. Por eso la segunda de las reflexiones tiene que ser a que sigamos trabajando y luchando por promocionar la autonomía de todas y cada una de las personas, para intentar vivir con las menos limitaciones posibles. Tenemos que hacer un esfuerzo especial, entiendo, en tres ámbitos fundamentales. El primero de los ámbitos es que no se puede hablar de educación especial, pero desde luego no se puede hablar de educación multilingüe si en la educación no se incluye vuestra lengua, vuestras lenguas. Segunda cuestión. Tenemos que luchar contra las dobles y las triples discriminaciones. Doble discriminación es aquella discriminación que sufren en general todas las mujeres con discapacidad.
Si la brecha de género es una realidad en nuestra sociedad, esa brecha es muchísimo más profunda cuando la mujer es una mujer que tiene una discapacidad. Y tenemos que luchar para disminuir de forma importante la brecha de esa doble discriminación. Pero existe también una doble discriminación cuando estamos hablando de las personas sordociegas. También tenemos que construir una sociedad inclusiva para todos ellos y para todas ellas. Y en Extremadura, como en otras regiones con una dispersión geográfica muy importante, donde 1.060.000 habitantes se distribuyen en un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, donde algunas de las zonas tienen una densidad de población de 19 habitantes por kilómetro cuadrado, tenemos que luchar con la triple discriminación, que es la presencia de discapacidad, la brecha de género y la ruralidad. Durante esta legislatura he podido trabajar codo con codo con el director gerente del SEPAZ, con José Vicente Granado, que cuando estaba de alcalde en su pueblo, hizo de su pueblo un pueblo lo más inclusivo posible. Tanto que, para que se hagan una idea los que nos visitan por primera vez, es uno de los pocos pueblos de España, por no decir el único, que en lugar de tener carril bici tiene carril andador. Pues bien, en ese pueblo, que yo fui a uno de las actividades culturales que les recomiendo, que se llama el Festivalino, conocí a una persona de edad sorda, que como consecuencia de su sordera no había sido capaz de desarrollar el lenguaje. Se entendía perfectamente con la gente del pueblo, pero era absolutamente y es autodidacta. Por eso es importante que trabajemos en que no se vuelvan a producir esas situaciones, en que seamos capaces de llegar a todos y a cada uno de los lugares para poder hacer nuestra sociedad cada vez más inclusiva. Os agradezco profundamente que hayáis elegido Extremadura. En Extremadura nos hemos propuesto a lo largo de este tiempo hacer muchísimo más visible y muchísimo más importante el marco de atención a las personas con discapacidad que se publicó en el año 2006 y que supuso un avance muy importante. Y ese marco ahora tiene posibilidades mucho mayores, porque le hemos incluido la visión de la accesibilidad universal, le hemos incluido, además, la máxima de que los derechos de las personas no se subvencionan, sino que los derechos de las personas se conciertan. Y en la aprobación de la Ley de Conciertos Sociales, que fue por unanimidad en la Asamblea de Extremadura, esa unanimidad os la debemos a todas las personas con discapacidad en general y a todas las personas sordas en particular. Yo soy médico de formación, separado de formación, y habitualmente cuando escribimos, los médicos, solemos poner la palabra sorda como un adjetivo calificativo en minúscula. Esta tarde he venido a acompañaros
porque quería hablar de la palabra sorda con mayúsculas, porque por convención la palabra sorda con mayúsculas hace referencia a la reivindicación de vuestra lengua, a la reivindicación de vuestra cultura y a la reivindicación de vuestro patrimonio. No nos abandonéis a los que supuestamente no tenemos ninguna discapacidad, porque seguro que sin vosotros seremos infinitamente más pobres. Muchas gracias a todos y a todas. Ahora sí, para terminar, vamos saliendo poquito a poco los compañeros. Me gustaría primero decir que vamos a darle la bienvenida a la presidenta del Congreso, a Marta. En cuanto salgamos, que suba Marta, por favor, para la ponencia plenaria, que es la responsable. Un momentito, por favor. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por vuestro discurso. Muchísimas gracias. No veo nada. ¿Todo bien? Empezamos, ¿no? Me han dicho que espere un momentito. ¿Todo bien? ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar quería deciros que después de todo este tiempo de preparación del Congreso, de la ponencia
y sentirme aquí ahora, tengo una gran responsabilidad sobre mis hombros, pero al mismo tiempo siento que es un momento muy especial. Muchas gracias, José Manuel, por vuestra acogida y por darnos la oportunidad de poder celebrar el Congreso en vuestra tierra. Un aplauso también para vosotros y vosotras. Bien, el título de la ponencia plenaria es el que veis aquí, Reconstrucción, camino a la transformación asociativa, diseñando el mapa de nuestra reconstrucción. La ponencia va a durar 30 minutos y vamos a trabajar sobre 3 ejes fundamentales. El primero es hacer un recorrido por nuestra trayectoria asociativa, sin olvidar el contexto sociopolítico en el que nos hemos movido a lo largo de estos años. En segundo lugar, el proyecto de reconstrucción asociativa sobre la CNSE. Anteriormente ya lo ha mencionado tanto Roberto como José Manuel, pero partiendo de una idea clara en cuanto a qué sentido y significado le estamos dando cuando hablamos de reconstrucción asociativa, para pasar al tercer eje, que es el compromiso por esa reconstrucción asociativa. En eso versará esta ponencia. Bien, antes de entrar de lleno en la ponencia, voy a hacer un inicio un tanto inusual, ¿no? Hablamos de reconstrucción, hablamos de cuestiones políticas, pero quiero darle un matiz un tanto diferente, ¿no? Cuando hablamos de reconstrucción, cuando hablamos de reconstrucción asociativa, quiero primero que tengamos claro de qué estamos hablando para empezar a trabajar sobre ello. Este congreso nos tenemos que imaginar como si fuera algo similar a lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? El congreso, en este caso, de los diputados. Ahí pues es un foro donde debaten cuestiones de toda índole, pues nueva legislación, antigua legislación que quieren mejorar. Bueno, hay controversias, hay ideas contrarias, pero siempre con una intención que es mejorar la vida del país. Pues nuestro trabajo es el mismo. Este foro es para debatir, todos somos responsables a nivel político de cómo podemos mejorar la vida de la comunidad sorda. También es verdad que esto es un foro lúdico para poder pasar buenos momentos, pero sin olvidar esa responsabilidad que tenemos de nuestra parte política. Durante estos 2 días vamos a debatir sobre eso, ver de qué manera podemos mejorar y tomar decisiones en consecuencia para mejorar nuestro futuro. Al igual que en otros foros, a nivel político, se toman decisiones con esa misma intención. Por eso, en este congreso que aquí nos ocupa, tenemos que tener claro que contamos con un espíritu de disfrute, de disfrutar sobre todo de las manifestaciones culturales que tenemos, pero, como digo, sin perder de vista que vivimos en una situación de crisis, una preocupación que todos tenemos en mente, que tenemos que hablar sobre ello porque lo que queremos es mejorar nuestro futuro. Quería poneros esta imagen porque, bueno, aquí en este congreso estamos hablando de la reconstrucción asociativa, transformando realidades. Pero no podemos olvidar los antecedentes que hemos vivido, ¿no? Desde el inicio, los primeros congresos, hasta el que estamos celebrando hoy. Durante todos estos hitos, seguramente muchos de los que estáis aquí, en algún momento ha salido el tema, ¿no? Se ha debatido sobre este asunto. Y hemos visto una serie de consecuencias y resultados que ha cambiado la vida de las personas sordas, como muestra un botón. En 1948, recordar que CNSE se creó en el 36, como digo, en el año 48, antes ha mencionado Jesús una cosa, y es que la CNSE se creó en un momento político, en una coyuntura política muy complicada. Y a pesar de ello, las personas sordas en el año 48 celebraron, no sé si el primer encuentro de personas sordas, del movimiento asociativo de personas sordas o el primer congreso. Tenemos que empezar a pensar, ¿ese encuentro fue fruto de la casualidad o fue fruto de la coyuntura que se vivía en esa época? En el año 48 se había aprobado la Declaración de los Derechos
fundamentales. ¿Eso fue casualidad o fue al albor de esos cambios sociales y políticos que se estaban produciendo en ese momento? Llegamos al año 76 y ahí sí, de manera oficial, se celebra el primer congreso de la CNSE. Vuelvo a plantear la misma pregunta. ¿Fruto de la casualidad o fruto de la situación política que vivía en ese momento nuestro país? En el año 76 nuestro país empezó a cambiar. Y del mismo modo la comunidad sorda. Hablábamos de mejorar los derechos de las personas sordas, de mejorar la educación de este colectivo, pensando en el futuro, ¿no? Igual que en ese momento se pensaba en el futuro del país. En este primer congreso, que yo creo que algunas y algunos ya estáis aquí, en el congreso del año 98 se celebra, como digo, este segundo congreso, y lo curioso de ese congreso fue en el momento en el que se aprobó que se celebrara cada 4 años. Y fue el único espacio o foro donde se habla de cuestiones de carácter político que de alguna manera implica a la comunidad sorda, es este foro, estos congresos, ¿no? En el año 98, se planteaban preguntas siempre mirando hacia el futuro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Llegamos al 2002, en el Congreso de Zaragoza, yo me acuerdo, era pequeña, pero me acuerdo, coincidió con la manifestación que se celebró allí. Me acuerdo no del lema, no de lo que se reivindicaba, sí de la sensación que yo sentí al estar presente allí, ¿no? Y tengo recuerdos muy gratos de ese congreso del año 2002. Ahí es donde se empezó a hablar la igualdad de derechos, donde se empezó a hablar de planificación lingüística de nuestra lengua, de la lengua de signos. Se empezó a vislumbrar la posibilidad de reclamar su reconocimiento, ¿no? Y también se empezó a hablar de la estructura de nuestro movimiento asociativo. Ahí ya empezó el germen de la preocupación que nos trae al Congreso de hoy. En el 2006 empezamos a hablar de la inminente aprobación de la Ley 27/2007 y ahí se marcaron 3 hitos fundamentales, ¿no? Que de alguna manera tocaba al movimiento asociativo y a las preocupaciones que existía por parte de las personas sordas y en cuanto a la identidad del colectivo, ¿no? Una cosa curiosa es que desde el 76, pasando al 98 y sucesivos, siempre ha surgido la misma situación dentro de los debates de los congresos, que es la preocupación de lo que se estaba viviendo dentro del movimiento asociativo y de las asociaciones que conforman nuestra entidad. Y a partir de ahí se tomaron una serie de decisiones en pro de la mejora de la calidad de vida de las personas sordas. Y eso nos ha traído hasta este congreso, ¿no? A hablar de esta reconstrucción asociativa. Pero puede surgir la pregunta de por qué queremos trabajar en esa línea. Y eso es lo que vamos a entrar ahora. A lo largo del día de hoy, bueno, pues hemos hablado de reconstrucción. La CNSE en vídeos divulgativos durante este tiempo ha estado hablando de la reconstrucción, pero cuando hablamos de reconstrucción asociativa, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Algunas personas decimos, bueno, pues que reconstruir la estructura asociativa, pero desde cero. A veces es verdad que algunas asociaciones, por las circunstancias que sean, no funciona, pero eso quiere decir que tenemos que empezar de cero. No es la idea. La idea es otra. Y os lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Conocéis este edificio? Algunos o algunas os suena, ¿verdad? Bueno, es un edificio que se encuentra en Plaza España, en Madrid. Es un hotel, Hotel Riu, actualmente. ¿Por qué elijo yo esta imagen? Tiene su explicación. Este edificio es un edificio antiguo que estaba abandonado desde hace muchos años y una empresa lo quería comprar y lo que quería hacer era derrumbarlo y construir de cero. Un edificio que sí es muy antiguo, que tiene mucha historia, que pertenece a la historia de Madrid. Es decir, queremos construir un hotel en este edificio abandonado y para ello queremos derruirlo y empezar de cero. El ayuntamiento se negó y dijo, no, podéis empezar a construir lo que está dentro del edificio, pero no destruir la fachada, porque la fachada es la historia de esta ciudad.
pertenece a la historia de esta ciudad. Pues esto es el símil de lo que queremos hacer en nuestro movimiento asociativo. Tenemos una estructura fuerte, potente. Lo que tenemos que reconstruir es internamente y mejorar esas debilidades con las que nos encontramos. Sucede lo mismo que con este edificio. La estructura, el esqueleto está bien. Lo que hay que cambiar es lo de dentro, las tuberías, la iluminación, construir internamente. Pues con la reconstrucción asociativa sucede lo mismo. Nuestra cultura, nuestra historia, nuestra lengua, que son nuestras fortalezas, es nuestra fachada, es lo que tenemos que cuidar. Nosotros vivimos en un país en lo que, como digo, nuestra fachada es nuestra fortaleza, pero nuestras debilidades están internamente y es en lo que tenemos que trabajar. ¿Bien? Vale. Apostamos por ello y surge la pregunta que tiene la más complicada. Vivimos en una situación de crisis, tenemos menos asociados, es muy difícil conseguir voluntariado, cada vez más nos encontramos con dificultades a la hora de presentarnos proyectos y poderlos ejecutar, tenemos que desarrollar una serie de acciones que nos supone un esfuerzo grande, ¿no?, para poder llevarlo a cabo. Y la pregunta que tiene la más difícil de responder es, bueno, muchas veces cuando surgen estas preocupaciones, como digo, que tenemos, ¿no? Queremos mejorar, ¿no? Queremos cambiar eso, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a arrancar? No tenemos a nadie que de alguna manera nos dé las directrices. Las directrices las vamos a consensuar aquí, en este foro, en este congreso, durante las jornadas de hoy y de mañana, entre todos y todas, porque es responsabilidad de todos y todas debatir sobre ello, para que cuando extraigamos las conclusiones de este congreso podamos establecer esas líneas de trabajo y dar respuesta a esta pregunta, el cómo lo vamos a hacer. Parece que la reconstrucción asociativa comienza hoy y no es así. O sea, realmente llevamos ya tiempo trabajando, incluso de manera inconsciente, tanto las asociaciones, las federaciones como desde la CNSE, estamos trabajando por esa reconstrucción. Muy lentamente, a veces, como digo, de manera inconsciente, pero necesitamos de alguna manera que las asociaciones sientan que también son parte importante y parte implicada en este trabajo. Por eso, en el 2018, en el congreso que se celebró en ese año, ya empezamos a hablar sobre la reconstrucción asociativa. Por favor, ¿me podéis traer un poquito de agua? Como decía, en el 2018, en el Congreso de Bilbao, por cierto, ¿quién estuvisteis ahí? Levantar la mano en el Congreso de Bilbao. Vale. Como decía, pues en ese congreso, si recordáis, ya hablábamos sobre la preocupación que teníamos con respecto a las asociaciones, con respecto a dónde iba nuestra lengua. Hablábamos de la juventud sorda, que cada vez estaba menos presente, y los que venían no se sentían identificados. Pero claro, tampoco nosotros estábamos preparados para recibirlos. Todas estas cuestiones ya las hablábamos en ese congreso. Y cuando acabamos ese congreso con las conclusiones que se tomaron, 53 medidas, recuerdo que fueron, de esas 53 medidas, algunas se llevaron a cabo, otras se iban a implementar, pero el COVID lo paró. En el 2020 estaba previsto que se celebrara el primer foro, si os acordáis. Bueno, la mala suerte hizo que no se pudiera llevar a cabo por la pandemia que surgió. Bueno, fue una circunstancia sobrevenida, pero a pesar de ello, como digo, en esas medidas que se aprobaron en el 2018, el COVID
de alguna manera azuzó a que todo se desarrollara de forma más rápida. Nadie imaginaba lo que iba a suponer el COVID, ¿no? Pensábamos que no llegaría aquí a España, ¿no? ¿Quién no lo ha comentado en algún momento? Bueno, esto es un virus que está allí, será un confinamiento de 15 días, eso era lo que teníamos en mente. Nadie pensaba que iba a ser 3 meses, nadie pensaba que teníamos que utilizar mascarilla. Y ese confinamiento de 3 meses, esa situación tan difícil que vivimos nos afectó a todos. Pero a pesar de ello, el papel que ejercieron las asociaciones fue muy importante, porque seguramente hubo muchas personas sordas en estado de confinamiento que no recibían información si no era a través de los vídeos que divulgaban a través de las federaciones o la propia CNSE, que no tenían manera de poder interactuar, comunicarse, si no era a través de sesiones de Zoom con otras personas sordas de su propia asociación, ¿no? Y eso generó una crisis muy importante, pero las asociaciones, a pesar de ello, no olvidaron el papel, digamos, de unión que tiene con sus asociados y asociadas, y también, en ese momento, CNSE decidió llevar a cabo esas medidas que se habían establecido en el Congreso del 2018, aprovechando también las ventajas que nos daba el avance de las nuevas tecnologías para intentar paliar las consecuencias negativas que se estaba derivando de todo ello, ¿no? De la disminución de la participación en las asociaciones, de la disminución del papel o el desempeño de las propias asociaciones y cómo dar solución a ello. Como digo, el 2020 fue un año muy duro para todos. Y en el 2021, desde la CNSE, hicimos una reunión con todas las federaciones donde les trasladamos la pregunta de, vale, estas 53 medidas que se decidieron en Bilbao, de estas 53 vamos a seleccionar las 3 que consideramos son prioritarias, porque llevar a cabo todas era un poco inviable. Entonces, ¿cuáles consideráis que son las más importantes? Y cada federación aportó sus 3 líneas prioritarias. Y lo que hicimos fue extraer aquellas en las que mayor coincidían todas, ¿no? Como digo, de todas las que recibimos, hubo 2 que coincidían en las propuestas que habíamos recibido por parte de las federaciones. Una era la reconstrucción asociativa, la captación de nuevos socios y socias y la imposibilidad de contar con voluntariado, ¿no? Bien fuera para asumir los cargos de presidencia de las juntas directivas, bien para otro tipo de actividades y, en segundo lugar, el ámbito educativo. Y el ámbito educativo, sobre todo, no tanto en la etapa del centro escolar, sino también viéndolo en el ámbito familiar, ¿no? Sobre todo por la escasez de disposición de intérpretes de lengua de signos, por ejemplo, en determinadas etapas educativas, etcétera. Y una necesidad también imperiosa que existía mayoritariamente en todas las asociaciones, que se había dado en muchas situaciones, era situaciones vitales, como podía ser por enfermedad o urgencias, el poder disponer, gracias a la tecnología, de servicio S-Visual, que les permitía poder, de manera autónoma y dependiente, poder realizar esas gestiones, gracias al voluntariado que ofrecían las asociaciones, acudían a las casas de las personas sordas mayores para poder tener momentos de conversación o ayudarles en la instalación de herramientas en sus teléfonos móviles para poder interactuar con otras personas sordas. Entonces, vimos que estaba claro cuáles eran las 2 líneas prioritarias a las que trabajar. Bien, y llegados a este punto, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Ya hemos dado el primer paso. No era nada fácil llegar a ese punto. Consideramos que para seguir caminando necesitábamos hacer el trabajo contando con una visión de personas expertas externas al movimiento asociativo concreto de personas sordas, para que nos ayudaran desde su visión, de manera más objetiva y neutral, el cómo arrancar y empezar a trabajar. Y eso fue en el año 2021 hasta el día de hoy.
que es lo que también me gustaría trasladaros, ¿no? ¿Qué hemos hecho con estas dos personas expertas que nos han ayudado a hacer este trabajo? Estas dos personas trabajaban con la CNSE, con las federaciones y con las asociaciones para cubrir 3 objetivos. El primero, definir el concepto de asociación, que no tiene nada que ver con el concepto de asociación que teníamos desde hace unos años. Las asociaciones, las de antes y las de ahora, la forma de trabajar es muy distinta. Y eso es el análisis que han hecho estas dos personas expertas, ¿no? Redefinir el concepto que tenemos de asociación a diferencia del que teníamos antes de un espacio lúdico, de intercambio de información, de interacción de personas sordas, al que existe actualmente, que somos conscientes que ha cambiado, pero reflejarlo, ¿en qué ha cambiado? En diferenciar claramente los papeles que ejerce cada una de las entidades dentro de sus responsabilidades a nivel asociativo, federativo y de confederación. Antiguamente teníamos claro qué responsabilidades tenía cada entidad a nivel local, autonómico o estatal. Pero es verdad que actualmente el papel de cada una de ellas ha cambiado y en esto también teníamos que recibir una guía. Para llegar al tercer objetivo de este proyecto, que era trabajar sobre esa revitalización. Revitalizar el movimiento asociativo. La sociedad cambia, nosotros tenemos que cambiar también. Y el objetivo de estos dos expertos externos era dar cobertura a estos 3 objetivos que nos hayamos planteado en nuestro proyecto de reconstrucción. Como digo, estos 3 objetivos, y el proyecto estaba dividido en 3 fases, de igual modo. La fase 0 es la que comprende en la definición, como digo, del modelo del asociacionismo, y para ello les dotamos de toda la documentación que necesitaban desde el primer foro del 2013. En el 2017, si recordáis, se os hizo llegar un cuestionario en el que casi llegamos a recibir 1000 respuestas, el plan estratégico, en varias reuniones con ellos para explicarles nuestra estructura, nuestra forma de funcionar, nuestra cultura. Y de esta manera ellos pudieran hacer ese análisis desde un punto de vista más aséptico, un análisis de ese modelo organizativo asociativo en el que estábamos inmersos, ¿no? Para que nos reportaran sus reflexiones, sus opiniones, sus resultados. Y como ejemplo, esta imagen que os muestro. En la fase 0, como digo, ellos se encargaron de hacer ese análisis y nos entregaron este diseño. El edificio de Plaza España que os he mostrado antes, plasmado en este plano. Primero tienes que contar con un experto que te diseñe cómo quieres tú construir el edificio. No lo puedes hacer de cualquier manera. Y eso es la fase 0. Tenemos el modelo, lo que queremos construir. Tenemos ese esqueleto, tenemos ese plano, pero ahora necesitamos saber qué contamos en las asociaciones, cómo participamos en las asociaciones. ¿Quiénes son los que lideran las asociaciones? ¿De qué manera ejercen ese liderazgo? ¿Es un liderazgo vertical u horizontal? Contamos con un proyecto, gestionamos la calidad dentro de estas organizaciones. Todas las respuestas a estas preguntas nos sirven de guía
para seguir construyendo nuestro edificio, para seguir trabajando en ese plano esquemático con el que hemos arrancado. Hemos cumplido la fase 0. A partir de ahí tenemos que preguntar a la sociedad 5 preguntas sencillas para saber cuáles son sus percepciones, cuáles son lo que ellos ven de manera positiva con lo que contamos y en qué tenemos que mejorar. Recibimos casi 500 respuestas, tanto de personas sordas como oyentes, asociadas y no asociadas, para saber cuál era su sentir. De esas 5 respuestas, yo he extraído estas 2 como ejemplo. Os haré llegar las contestaciones a esas 5 preguntas, pero yo, como digo, he elegido estas 2. Una de ellas es la de: ¿crees que las asociaciones de personas sordas son útiles? La mayoría indiscutiblemente decían que sí, a pesar de vivir en un momento de crisis. Y esto nos hacía reflexionar, porque ya no solo por parte de las personas sordas, sino también por parte de las personas oyentes, entienden que las asociaciones son útiles, que se sienten bien acogidas, que disfrutan de ese entorno, al igual que las personas sordas, que además suple en determinados momentos la necesidad de apoyo, ¿no? Estas respuestas es en lo que tenemos que trabajar, sobre lo positivo, no sobre lo negativo. Y sobre lo que coincide la mayoría. Es en lo que tenemos que verter nuestros esfuerzos. Otra pregunta que hacíamos era: ¿crees que las asociaciones han aportado positivamente a las personas sordas durante la pandemia? Pues el 69% decía que sí. Comentaban que, a pesar de que hemos vivido en situación de pandemia con todo lo que ello ha conllevado, las asociaciones han hecho una aportación muy positiva durante ese tiempo a las personas sordas. Esas respuestas positivas para nosotras nos vale. Aunque solamente la respuesta de manera positiva hubiera sido de solo una persona sorda, para nosotras ya hubiera sido válida. Después de hacer este cuestionario, también queríamos saber qué pensaba la juventud sorda a través de las diferentes comisiones de juventud sorda en colaboración con la CJS. Del mismo modo, eran 5 preguntas. 2 de ellas ya estaban previamente preparadas gracias a la información con la que contaban. Y una de las preguntas era muy interesante porque decía, se le planteaba a los jóvenes, ¿no? Decía: imagínate que tú pues, te quieres dar de alta, ¿no?, en una asociación. ¿Prefieres asociarte a una asociación o prefieres asociarte directamente a la CJS? La mayoría respondían que a la CJS. No es una mala respuesta, es una respuesta diferente. Y queríamos saber la razón. Y la razón es muy sencilla. Comentaban: es que cuando llegamos a las asociaciones me siento diferente, no me siento tan identificado como sí me siento con la CJS. ¿Por qué? Pues porque me siento más cercano a ellos, compartimos usos, conocimientos, nos manejamos en las redes sociales, me siento más identificado o identificado con ellos. Las asociaciones, el entorno de las asociaciones lo veo como todavía un poco obsoleto, antiguo, ¿no? Hay algo que a mí no me hace sentirme a gusto, sino me hace sentirme diferente. No es malo. Esto es el fruto de que vamos cambiando, vamos evolucionando y tenemos que trabajar sobre eso. No sirve de nada mantenerse siempre en lo mismo y perpetuar siempre la misma forma de trabajar. La otra pregunta que hicimos era si conocía la estructura de la CNSE. La mayoría respondieron que sí. Sabemos que está construida a partir de asociación, federación y CNSE.
muchos decían que preferían asociarse directamente. No entendían que si querían contactar, por ejemplo, con la CNSE, tenían que hacer un paso previo, que era contactar con la federación. Luego, el tercer grupo focal fue con los diferentes líderes del movimiento asociativo en un encuentro que realizamos en Los Negrales, un pueblo de Madrid, donde habitualmente CNSE realiza sus encuentros. Ahí estuvimos durante una jornada y media hablando exclusivamente de reconstrucción asociativa, contando con estos dos expertos oyentes en este debate. Se trataron diferentes temas y uno de ellos era el más destacable porque a los presidentes de las asociaciones o de las federaciones les planteamos una situación y les preguntamos ¿cuál es vuestra estructura ideal asociativa? Teniendo en cuenta que estamos en crisis, ¿cuál es la que vosotros y vosotras imagináis que sería la perfecta, ¿no? Después del debate se extrajeron dos conclusiones muy interesantes. Esas dos conclusiones que digo que son interesantes, fue en el último encuentro celebrado en febrero, pero tiene mucho que ver con todo lo que se ha trabajado durante este tiempo. Uno es el que, como digo, con los cuestionarios, con los debates de los grupos focales, era la coordinación. No desde el punto de vista de unión, sino de comunicación, coordinación, red de trabajo entre las diferentes entidades. Porque eso también, de alguna manera, fomenta la identificación con esas entidades. No tanto desde una estructura vertical, sino desde una estructura horizontal y transversal. Otra cosa en la que todos coincidían era de compartir un mismo discurso. Por ejemplo, yo vivo en Madrid, yo tengo una serie de reivindicaciones y voy a Andalucía y reivindico otra cosa. Hablamos, por ejemplo, de educación bilingüe. Todos tenemos claro lo que queremos o lo que hablamos de cuando nos referimos a educación bilingüe, educación inclusiva, ¿no? Muchas veces, aunque todos coincidimos, en el discurso a veces existen esas diferencias. Entonces, lo que plasmaban era la necesidad de compartir un mismo discurso, compartir una misma imagen, independientemente de en el territorio donde estuviéramos trabajando, que el posicionamiento fuera el mismo. Por eso pongo aquí el logo de la CNSE, porque también otra cosa en la que coincidían era la falta de liderazgo. A partir de la asunción de responsabilidades de cada uno que es líder, pero contando con unas pautas y unas guías para que todos trabajemos en sintonía, en esa reconstrucción, dando respuesta a la pregunta que planteé al principio. Vale, pero ¿cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer de esta manera, dando respuesta a esta pregunta aquí, en este congreso. Bueno, me veis bien, ¿verdad? Vamos bien, ¿no? Como digo, vamos a empezar a hablar de esa reconstrucción, pero el trabajo no empieza hoy. Esta mañana hemos tenido la asamblea, hemos hablado también de este tema. La asamblea participan, pues las federaciones y las asociaciones. Un punto de la asamblea era adquirir ese compromiso de trabajar en esa reconstrucción y aceptar ese cambio. Ese compromiso es lo que vais a ver en el vídeo, que es en lo que todos y todas hemos estado de acuerdo esta mañana en asamblea. Que tenemos que aceptar ese cambio, verlo desde una perspectiva positiva y empezar a trabajar en ello.
¿Podéis pincharme el vídeo, por favor?
¿Podéis encender la luz de la sala, por favor? Así mejor, que antes os veía en negro. Decía, habéis visto el vídeo, ¿no? En la Asamblea esta mañana se ha aprobado las líneas de trabajo que va a liderar la CNSE. Para finalizar esta ponencia, vuelvo a retomar esta imagen del edificio. El movimiento asociativo cuenta con una fachada muy potente. Es momento de decidir qué queremos reconstruir internamente a partir de ahora. ¿Cómo queremos que sea ese edificio? ¿Lo queremos absolutamente tecnológico? No. Esas decisiones hoy en este congreso las podemos tomar. ¿Cómo queremos que sea el futuro de nuestro movimiento asociativo? Sin olvidar nuestro pasado, por supuesto que sí, tenerlo presente, conservarlo, pero podemos cambiar cosas. Ahora es posible, lo podemos hacer. Como muestra un botón. Este congreso, a diferencia de los anteriores, tiene una característica que le diferencia. El protagonismo no es de la CNSE, el protagonismo es de las asociaciones, las que nos van a contar con sus buenas prácticas cómo podemos empezar a trabajar en ese cambio desde una perspectiva positiva y aprender de ellos y de ellas. Dejemos de hablar de preocupaciones y de crisis, empecemos a verlo desde con ojos positivos, el poder trabajar para mejorar nuestro futuro, tomar esas decisiones políticas que necesitamos para construir desde lo positivo y para construir para nuestro futuro. Estamos en nuestro momento de cambio, vamos a por ello. Ahora es el momento del cambio. Creo que me tiene que acompañar alguien. Bueno, voy a aprovechar estos minutos de impasse como presidenta del Congreso porque en el programa creo que está puesto que tenemos 10 minutos de descanso. Así que nos vemos dentro de 10 minutos.